¿Están viendo mi pantalla? Sí, profe. Ok, listo. Miren, entonces muchachos, lo que vamos a ver el día de hoy, un tema corto, 1:30, entonces más o menos la idea es que antes de las 2 de la tarde ya evacuemos este tema. Es el ciclo contable. Entonces, el ciclo contable lo que menciona es, o lo que hace, lo que habla es cómo se comporta la contabilidad, cómo es el proceso de la contabilidad. Cuando hablamos de un ciclo, hablamos de una serie de pasos que se dan y a medida que se dan, vuelven a repetirse. ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando ven el ciclo de vida, el, todos los ciclos que vieron ustedes en la medida que han estudiado, los ciclos se caracterizan por eso? Todo tiene un ciclo que tiene un comienzo y tiene un final. Entonces, el proceso de la contabilidad, ¿con qué empieza? Primero que todo, empieza con la captación de la información. ¿Sí? Yo tengo que ver qué información es la que me sirve a mí para hacer la contabilidad. Habrá una información que yo no necesito para hacer la contabilidad. Entonces, tengo que saber cuál es la información que yo necesito para empezar ese proceso de contabilidad. Luego se valora y se representa. Cuando hablamos de valorar, es cuando eh, le damos un valor, un número, una cuantificación. Luego, después de eso, se anota, se anota esa operación, luego se comunica la información y seguidamente se interpreta y se analiza. Después que se interpreta y analiza, nuevamente empieza el ciclo. ¿Y cómo empieza el ciclo? Con la captación de la información. Entonces, la contabilidad de dónde nace? De la información que se dé en la empresa. Entonces, en eso consiste lo que es el ciclo contable. Ese es un proceso de la contabilidad que me dice la serie de pasos que yo necesito para ejercer ese proceso de la contabilidad, que empieza con la captación de la información, la valoración de la misma, el, las operaciones, la comunicación de información y la interpretación y análisis de esa información. Entonces empezamos con lo que es la captación de la información. Cuando hablamos de captación de la información en contabilidad, captamos solo aquellos los hechos y transacciones y operaciones que sean importantes para la entidad. ¿Cómo así? Habrán algunos hechos, todos los hechos que a mí me generen o yo pueda representar y que sean importantes para la entidad, esos son los que yo voy a enumerar en la contabilidad. Entonces, cada vez que, ¿cómo empieza la contabilidad? ¿Se acuerdan cuando veíamos la historia de la contabilidad? Hablaba de unas operaciones. ¿Y cuáles son esas operaciones que uno ve en la contabilidad? Cada vez que uno de pronto hace una compra, hace una venta, hace un préstamo, compra un activo, hace un cambio, adquiere una obligación, una deuda con un proveedor. Cada vez que compramos algo, cada vez que algo implique y se pueda cuantificar y me pueda ver cambios en mi situación financiera, esa es la información que vamos a captar en la contabilidad. Entonces, si yo les pregunto mañana pasado en el examen, ¿qué operaciones son las que ustedes captan en la contabilidad? Entonces, ustedes miran, cada vez que hay movimiento de efectivo, si yo hago una consignación en el banco, si yo hago una compra, si yo compro un seguro, adquiero un seguro, si yo vendo un activo, si yo vendo un inventario, si yo vendo una mercancía. Todas esas son operaciones contables de dónde empieza la contabilidad. Luego, ¿qué viene? Valorar y representar. La valoración según las normas de valoración, representar en cuentas mayores. Entonces aquí cuando hablamos de valorar y representar es cómo yo esa operación contable, ese hecho económico, lo valoro y lo represento. Entonces aquí habrán, más adelante vamos a ver algo que se llaman las cuentas, que las cuentas que vienen siendo unos nombres que le damos
unos nombres que se dan y que sirven para organizar las operaciones. Ustedes dirán, ¿cómo así? Entonces habrá una cuenta que se llama inventario, una cuenta que se llame efectivo. Lo que quiere decir que todo lo que sea efectivo yo lo voy a valorar en esa cuenta. Lo que sea inventario yo lo voy a valorar en lo que sea inventario. Entonces, la valoración de representación en las cuentas viene siendo como una figura, una representación que a mí me sirve para poder identificar un movimiento de algo en especial. ¿Cómo lo organizo? Como por ejemplo, yo decir, vamos a sacar una cuenta aquí de los estudiantes del salón. Entonces yo puedo decir, vamos, estudiantes de Sagún, eso viene siendo una cuenta para mí. Estudiantes de Montería, estudiantes que viven fuera de Sagún, estudiantes que viven en Vereda. Entonces cada uno de ustedes yo los organizo en una cuenta. Entonces, ese es el segundo paso del signo contable, la valoración de la representación. Después de eso, que yo ya hago esa valoración de representación, es donde tengo que anotar o diligenciar las operaciones en el libro diario y mayor por partida doble. Entonces, en contabilidad existe algo que se llama libro diario y mayor por partida doble. ¿Aquí qué quiere decir? Entonces, en este libro es donde se anotan todas las operaciones y estas operaciones que se van en el día a día. ¿Cómo así en el día a día? Entonces, todas esas operaciones contables que se dan en el día a día, que se están haciendo en la empresa, pasan el auxiliar o al área contable y allá una persona, el auxiliar contable o el contador, se encarga de llevar todas esas operaciones en algo que se llama libro diario y mayor. Entonces, ese día, ¿cuáles son las operaciones que se pueden dar nuevamente? Ese día giraron un cheque, pagaron la nómina, pagaron los servicios públicos, pagaron los servicios de vigilancia, hicieron un mantenimiento, vendieron mercancía a crédito, vendieron mercancía de contado. Todas esas operaciones se tienen que anotar en un libro que se llama diario y mayor. ¿Y por qué por partida doble? Porque en la contabilidad, pues eso se lo vamos a explicar más adelante, todas las operaciones se dan por partida doble. ¿Cómo así por partida doble? Siempre que yo hago una operación en contabilidad, cuando yo la voy a llevar a la contabilidad, me tiene que afectar mínimo dos, siempre me va a afectar dos cuentas. Entonces, ¿cómo así? Por ejemplo, si yo pago en los servicios públicos, entonces contablemente me va a afectar dos cuentas. Entonces, una es de dónde salió la plata. La plata, ¿cómo la pagué yo? Entonces, si la pagué efectivo, me afecta una cuenta que se llama efectivo o caja o gastos. Y también me afecta una cuenta de gastos que se llama servicios públicos. Entonces, toda operación en contabilidad va a afectar siempre dos cuentas. ¿Alguna pregunta? Profe, quería preguntarle algo. Ahí en esa cuenta ese se puede poner la cuenta de costos y gastos. ¿Cómo? En esa cuenta que usted está diciendo ahí, esa cuenta se puede poner la cuenta de costos y gastos. Exacto. También habrá unas cuentas que son de costos y unas cuentas que son de gastos. Por ejemplo, servicios públicos son unos gastos. Entonces, yo afecto ¿de dónde pagué el servicio público? Entonces, si lo pagué de la caja en efectivo y mandé al mensajero, entonces yo estoy sacando la plata de mi caja, pero también estoy entonces causando un gasto que se llama servicios públicos. Si yo pago, por ejemplo, pagué la nómina y la nómina la pago, por lo general las nóminas se pagan y se gira la plata, ¿de dónde? A la cuenta de cada uno de los empleados. Entonces, ahí también se va a afectar dos cuentas. ¿De dónde salió la plata? La plata salió ¿de dónde? De banco. Entonces yo afecto la cuenta de banco y de una también me va a generar algo que se llama gastos de nómina. Entonces son dos cuentas que se van a afectar. Entonces eso es lo que llamamos partida doble en contabilidad. Que ahora que más adelante, la próxima clase, ya que empezamos a ver las cuentas
y la partida doble y veamos ejemplos, vamos a notar que siempre se afectan dos cuentas. Siempre se tienen que afectar dos cuentas en la contabilidad. ¿Qué quiere decir? No es como cuando ustedes llevan su librito, y entonces uno lo que lleva en el librito es que anota todos los días lo que yo me gasto. Pero en contabilidad, ¿qué quiere decir? Que cada vez que yo hago un gasto, un pago, una operación, se tienen que afectar dos cuentas. Es decir, de dónde nació y qué es lo que se está originando. El cuarto punto del ciclo contable es la comunicación e información, que es preparar los estados financieros y publicarlos. Entonces, precisamente, todos estos pasos que hacemos aquí, llevar en el libro diario, llevar la contabilidad, ¿para qué? Para preparar los estados financieros y publicarlos. Para que nunca se los olvide, la contabilidad, ¿se acuerdan que ustedes hicieron el ejercicio de que fueron a crear la empresa? Cuando ustedes crean esa empresa, le piden un estado financiero que es el balance inicial. ¿Cómo empieza la empresa? Ya después, cuando la empresa está en el día a día, que empezó a vender, que empezó a ofrecer sus servicios, sus productos, entonces ya la empresa tiene que preparar a todas las sociedades. Ustedes vieron todas las clases de sociedades que existen, ya les exigen tener contabilidad. Entonces, en las sociedades, ya las empresas tienen que preparar los estados financieros y publicarlos. Entonces, si yo soy una sociedad, yo tengo que crear un estado financiero y publicarlo. ¿Para qué? Para que lo conozcan tanto los socios y los externos. Entonces, la contabilidad es algo que me exigen a mí y es de carácter obligatorio. Entonces, esta contabilidad financiera es obligatoria. Todas las empresas deben llevar contabilidad. Y hay unas normas que me exigen, y unos decretos que ya están en Colombia, que me exigen llevar contabilidad. Y ya están definidas como también las pautas mínimas para llevar la contabilidad. ¿Cómo así? Que yo como empresa, como la que ustedes crearon, IPS Sanar, entonces, IPS Sanar debe cumplir y llevar la contabilidad teniendo en cuenta las normas que hay en Colombia, porque IPS Sanar que crearon ustedes no van a llevar una contabilidad sin unas pautas, porque entonces mañana o pasado los estados financieros que ustedes publican, esos estados financieros, pues se supone que se hicieron con una serie de pasos que ya están normatizados. Entonces, ¿y cuáles son los estados financieros? ¿Quién me dice? Los estados financieros por los cuales uno hace la contabilidad. ¿Quién los ha escuchado? ¿Cómo se llama? Tratos de cuenta, ¿no? No. Entonces, ¿se acuerdan cuáles son los estados financieros que les pedían ahí cuando ustedes fueron a abrir allá en Cámara de Comercio? ¿Qué les pidieron? Los activos, los pasivos. Los activos, pasivos. Eso. Exacto. Pero eso se llama balance general. En el balance general es un estado financiero. En ese estado financiero va el activo, el pasivo y el patrimonio. Ustedes cuando van a la Cámara de Comercio y crearon una empresa le dicen, bueno señores, usted tiene que venir con un balance inicial. Y en ese balance inicial me tiene que decir con cuántos activos empieza, con cuántos son los pasivos, las deudas y cuántos el patrimonio, es decir, activos menos pasivos. Eso viene siendo un estado financiero. ¿Por qué no les pide otro estado financiero que se llama estado de pérdidas y ganancias? Porque hasta el momento ustedes solamente fueron a crear la empresa y como están creando la empresa no han vendido absolutamente nada. Sin embargo, ya cuando vamos en el día a día, se tienen que hacer estos estados financieros y publicarlos. Entonces, yo tengo que publicar mi estado financiero. Si ustedes se meten a internet, ustedes buscan estados financieros de X, y ahí ven muchos estados financieros porque las empresas tienen que publicar esos estados financieros. Muchos los publican ¿dónde? En sus páginas, las que tienen páginas de internet. Anteriormente también los publicaban digamos, en los tableros de las empresas. A veces algunas sociedades exigían que estos estados financieros los publicaran en los periódicos cuando no existía esto del internet, que era más fácil. Sin embargo, entonces
siempre debe existir un medio de comunicación e información para estos estados financieros. Luego de eso viene la interpretación y análisis, que ahí es donde viene la toma de decisiones, porque para que haya un estado financiero, listo, muy bonito, cuánto tengo de activo, cuánto tengo de pasivo y listo. Ya después el último paso es la interpretación y el análisis. Análisis de los estados financieros para tomar las decisiones económicas de una forma más juiciosa. Entonces, yo interpreto un estado financiero. Por ejemplo, si ustedes ahora mismo, yo les digo, Juan Pérez, vamos a un nombre aquí de ustedes, Laura, entonces yo le digo, Laura, ¿tu estado financiero cuál es? Entonces Laura me dice, profe, yo ahora mismo en mis activos es todo lo que tengo. ¿Y qué tengo yo a mi nombre? Solamente tengo una moto, cuesta 2 millones de pesos. Y yo debo de esa moto 1.500.000. Entonces, ¿y tienes ingresos, Laura? No, pues tengo ingresos de 200.000 pesos. Entonces, yo con esa información que me da Laura, yo puedo hacer un análisis. Por ejemplo, si yo le voy a hacer un préstamo a Laura y sé que ella tiene ingresos de 200.000 pesos, yo no le puedo prestar yo no le puedo hacer un crédito que la cuota sea mayor a una parte de lo que ella gana, teniendo en cuenta lo que ella gana y lo que ella se gasta. O yo no le puedo hacer un crédito a Laura si ella no tiene de pronto con qué pagarme. Mañana o pasado, si ella deja de tener ingresos, entonces con qué me va a pagar. Entonces, precisamente estos estados financieros, esta información, cuando ustedes van a un banco, siempre les van a pedir los estados financieros. Digamos que yo soy la IPS, ya lleva 5 años y ella lleva a un banco para que le preste plata. El banco lo que le va a pedir es los estados financieros. ¿Y para qué le va a pedir el banco los estados financieros? Para evaluar si la empresa tiene capacidad de pago, si tiene los activos suficientes para pagar y si tiene la liquidez. Porque ustedes miren, muchachos, ustedes pueden ser dueños de una finca que cueste 1.000 millones de pesos. No, mi abuelo tiene una finca que tiene 500 hectáreas, allá la hectárea cuesta 5 millones de pesos. ¿Cuánto da? 2.500 millones de pesos. Entonces dirá uno, pero entonces ustedes tienen plata. Listo, ellos sí pueden tienen 2.500 millones de activos, pero ¿qué pasa si esa finca no la están explotando? ¿Quién conoce alguna situación así? Que no está produciendo, ¿no? Exacto, no está produciendo. O produce, no, entonces usted le pregunta, abuelo, usted tiene aquí en esta finca 2.500 millones de pesos si la vendiera. Pero, ¿usted cuánto saca de leche? No, y lo que me queda, no, me está quedando mensualmente 500.000 pesos. Entonces ahí es donde ustedes van a analizar qué tanto se está explotando ese activo. Un activo de 2.500 millones de pesos y le están sacando 500.000 pesos. Entonces, eso por decir cualquier ejemplo. Eso es lo que se analiza cuando uno mira los estados financieros. También yo puedo ver, no mire, Juan Pérez gana 2 millones de pesos en su empleo, pero Juan Pérez está endeudado por todos lados. Entonces Juan Pérez le debe a un proveedor, le debe al de la moto, le debe a servicios públicos, tiene muchos gastos. Entonces, ¿qué tanta liquidez o qué tanta capacidad de pago tiene Juan Pérez para adquirir una obligación adicional? Entonces, todas esas interpretaciones y todas estas decisiones es lo que se mira en los estados financieros. ¿Y qué más se mira también en los estados financieros? ¿Qué tanto estoy vendiendo yo? Por ejemplo, o qué tanta utilidad me está dejando el negocio. Porque en un estado financiero puede decir, listo, se acabó el año 2021 y yo me di cuenta que yo vendo 500 millones de pesos y de esos 500 millones de pesos me quedó una utilidad de 200 millones. Entonces, si esos 200 millones de pesos, yo sí me siento a gusto con esos 200 millones de pesos según la inversión que yo tengo ahí. Entonces, son muchas las decisiones que se pueden tomar a partir de los estados financieros, que a medida que los vayan viendo más adelante, vamos ya como a ubicarnos. Pero entonces aquí
Lo del día de hoy que quería era que identificaran es cómo es el proceso de la contabilidad y cómo es el ciclo contable. El ciclo contable empieza en la captación de la información, luego una valoración y representación, luego llevar todas estas operaciones contables al libro diario mayor por partida doble, comunicar la información, que es donde se preparan los estados financieros, y la interpretación. Es decir, este es el paso a paso que se debe llevar para hacer la contabilidad. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Pregunten sin temor. Listo. Entonces, primero, bueno, como yo decía anteriormente, el ciclo contable en la práctica se hace con la identificación de la situación inicial. La situación inicial es lo que ustedes miren, lo que dice que se empieza con el balance inicial. El balance inicial es cómo nace cada empresa. Cuando ustedes fueron a hacer el ejercicio de la creación de empresa, le preguntan en Cámara de Comercio, sí señor, usted me tiene que colocar cuántos son sus activos, cuáles son sus activos y sus pasivos. Entonces son los saldos iniciales que ustedes aportaron. Muchos me hicieron el ejercicio y me decían, el X socio va a aportar X tales equipos, los demás socios van a aportar dinero. Entonces, ese viene siendo el asiento de apertura. Luego de eso, se lleva a las operaciones del ejercicio en el diario y se pasa a otro libro que se llama mayor. Luego se hace un balance, sumas y saldos y se agrega y se elabora los estados Profe, financieros. ya va, qué pena que lo interrumpe. En los asientos de apertura, o sea, básicamente sería lo que cada accionista va a dar. Muy bien, exacto. En el asiento de ¿Sí? aperturas, Ah, ok. en asiento de apertura, digamos, si vamos a montar una empresa de leche, entonces, yo aporté 5 vacas, entonces, 5 vacas es lo que yo aporté 5 vacas, otra persona aportó 500,000 pesos, otro socio, entre todos los socios aportaron, o la finca que compraron cuesta 500 millones. Entonces, ese viene siendo el asiento de apertura que dice los saldos iniciales en las cuentas. Es decir, entonces, a nombre de la cuenta aparece un saldo en banco, abrieron una cuenta con 500,000 pesos, también al comienzo pudieron decir que alguien les prestó una plata. Entonces, todos esos son los saldos iniciales de las cuentas, es decir, cómo empieza la empresa el primer día que se constituye. ¿Se acuerdan que ustedes antes de constituir tuvieron que hacer unas actas? Entonces, unas actas de constitución y se tuvieron que sentar los socios. Entonces, cuando se sientan los socios, ahí determinan quién es el representante legal, cómo se va a hacer cómo va a estar organizados y además de eso, cuál es el aporte que va a hacer cada uno de ellos. Después de eso, luego tuvieron que plasmar en el documento ese que se llama acta de constitución o minuta de constitución, que también puede ser por una minuta o una escritura pública. Entonces, ese viene siendo lo que es el balance inicial. Entonces, como decía, el balance inicial, entonces eso es balance inicial, yo cojo todos los saldos iniciales y lo llevo a la contabilidad en algo que se llama libro diario y traspasos mayores. Después hago algo que se llama comprobación de sumas y saldos, y eso lo vamos a practicar después, donde nos dice que en la contabilidad, como es partida doble, si a mí todo lo que yo tengo en el débito me tiene que dar igual en el crédito, que eso más adelante lo miramos. O sea, ¿qué nos quiere decir? Como en contabilidad todo se afecta de manera doble, entonces hay un proceso donde yo puedo comprobar si esa contabilidad la estoy haciendo de una forma adecuada. Y después de eso, agrego y elaboro los estados financieros, estado flujo efectivo, estado de cambio de patrimonio y balance de la situación. Ese viene siendo el ciclo de estado. Entonces, cuando se empieza identificación de la situación inicial, se hace el balance, nuevamente se hace el balance de situación inicial, identificación del periodo de ejercicio económico y un asiento de apertura en el diario. Y el asiento de apertura viene siendo, dése cuenta que aquí lo están identificando como si estuvieran haciendo el primer día de enero, que
ellos hacen los asientos. ¿Qué viene siendo un asiento? El asiento viene siendo esto que ustedes ven aquí. Anotan la fecha, la cuenta, la descripción y entonces algo que se llama debe y haber. El debe y haber es una caracterización que se les dan a las cuentas que dependiendo cómo se comporte la cuenta se va a anotar aquí en el debe, que también se llama débito, o haber, que se llama crédito. Entonces esto viene siendo como un asiento de apertura de un balance inicial. Después de eso se hace un registro de operaciones del ejercicio. Por cada operación, identificar las cuentas que se intervienen, medir la variación de cada cuenta, introducir el asiento diario y pasar a mayor. ¿Qué nos está diciendo aquí? Por cada operación que uno haga en la empresa, tiene que identificar cuáles son las cuentas que se afectan y llevar eso a algo que se llama llevar los asientos en el diario y después pasarlos a un libro que se llama mayor. Más adelante, ya cuando hagamos el ejercicio y los ejemplos, vamos a ver cómo se comporta eso. Palabras más, palabras menos, que está diciendo es que por cada operación que yo haga, tengo que llevarlo y anotarlo en una cuenta. ¿Alguna pregunta? Profe, yo le iba a preguntar algo. Sí. Bueno, le voy a preguntar algo. Se registra el saldo de las cuentas dependiendo de la naturaleza de la cuenta. ¿Cómo así? Lo que pasa, mire aquí para irnos adelantando, nos dicen que hay unas cuentas que uno los va a anotar en el debe y algunas las voy a anotar en el haber. Entonces, cuando ustedes vean las cuentas, van a ver que los activos crecen ¿por dónde? Por el debe y disminuyen por el haber. Si yo tengo una cuenta de bancos, cada vez que me llegue plata a mí esa cuenta, yo la anoto en el debe. Y cada vez que yo saque plata de mi cuenta, la anoto en el haber. Más o menos así es el comportamiento de las cuentas. Que las cuentas crecen por un lado y disminuyen por el otro. Entonces, eso es lo que dice ahí. Que yo debo conocer cómo es el comportamiento de la cuenta para ver cómo se varía y cómo se comporta. Después, a mí, yo tengo que hacer un balance de sumas y un balance de saldos, donde voy a colocar acá todo, en la parte izquierda, todas las cuentas. Y yo hago unos ejercicios de comprobación de sumas, donde a mí los valores de suma en el débito o el debe me debe dar igual en el haber. Estos ejercicios más adelante, cuando uno los haga, se va a dar cuenta. Esto aquí es como solamente para que ustedes sepan que se hace en el ciclo contable. Un balance de saldos para comprobar todas las cuentas. Y después de eso, que yo hago todo esto, que comprobé, entonces, ¿qué hago? Lo activo, pasivo, capital. Yo miro estas cuentas que tengo aquí en la parte izquierda y lo que hago es que ya empiezo a hacer los estados financieros. Entonces yo hago algo que se llama estado de resultados. Ahí entonces tengo que colocar lo que son los ingresos, los gastos. ¿Y cuál es el estado de resultados, señores? Es el que me va a decir si yo gané, tuve utilidad o pérdida en un periodo determinado. Y también después que hago el estado de resultados, hago algo que se llama también balance general o estado de situación económica, que me va a decir el saldo de todas las cuentas. Calcula todos los subtotales y totales. Entonces el balance general, que ustedes ya más o menos están familiarizados porque lo vieron ahí cuando se lo pedía en Cámara de Comercio, el balance general es el que está conformado por lo que es activo, pasivo y patrimonio. Eso más adelante lo vamos a ver, la definición de cada uno. Acá, entonces, ya para terminar aquí, el ciclo contable es lo que yo le estoy diciendo el día de hoy es cómo es el proceso para llevar una contabilidad. Entonces, el proceso para llevar una contabilidad empieza con la captación de la información, después la valoración y representación, después el registro de las operaciones, comunicación e información. Aquí comunicación e información es ya donde comunico e informo los estados financieros y después le hago una interpretación y análisis.
En esta interpretación y análisis, cuando yo ya tengo el resultado financiero y ya tomo las decisiones. ¿Cuáles son las decisiones que uno puede tomar? Por ejemplo, que estamos ganando, tenemos que aumentar las ventas, tenemos que disminuir los costos, nos está yendo muy mal, tenemos que eliminar X productos, vamos a ampliar, podemos hacer nuevas inversiones, tenemos que cobrar más la cartera, o la cartera la podemos dar a menos días, a más días. Todas esas son las decisiones que uno puede tomar en contabilidad después que uno da el ciclo contable. Entonces, ¿qué viene siendo un ciclo contable? Es el proceso mediante el cual yo llevo la contabilidad. Es el conjunto de pasos necesarios que me da a mí el proceso de la contabilidad en una empresa. Que empieza con la captación de la información. ¿Qué se las expliqué aquí? La captación de la información, después la valoración de la presentación, las operaciones, la comunicación de información y la interpretación y el análisis. Entonces, ese viene siendo el tema que estaba pendiente del ciclo contable. Esta presentación yo se las compartí ahí en la plataforma para que ustedes, en caso tal, la bajen y cualquier duda que tengan, la miren. ¿Alguna pregunta, duda hasta ahí? El taller, profe, ese taller, ajá, estamos así como azules toditos. ¿Qué significa azul? Azul es que, pues yo de cierta forma, no, digamos que estoy un poquito en stand-by al respecto del taller, porque no sé de pronto qué preguntas sean, cuánto tiempo nos va a dar, si va a ser de 2, 3 horas, si de pronto necesitamos sacar algún cálculo, algo del... No se preocupen que eso facilito. Ya aquí se lo estoy subiendo. Ahora se perdió. Lo grabé. ¿Alguna pregunta, duda acerca del tema? Listo, entonces son las 2 de la tarde. Aquí lo dejé, voy a dejarlo hasta las 5:30. Entonces se Profe, demora antes menos. de profe, que va a llover, se me va el internet. Listo, ya se los compartí allá en grupo WhatsApp. Ya se los comparto al grupo de WhatsApp. Profe,